Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. Juan, espérame. ¿Cómo estás? ¿Por qué ya no has venido a clases? Pues fíjate que he tenido que dejar muchas de mis actividades. ¿Qué te dijeron el doctor o qué? No, pues que tengo daño renal. Todavía no saben qué tipo y me tienen que hacer más estudios. No inventes. Pero, aquí en el pueblo llevas una vida muy sana. ¿No se habrán equivocado los doctores? Pues ojalá, pero alguien me dijo que por consumir agua con metales pesados. Ya ves que muchos están quejando de lo mismo que yo. ¿Y qué síntomas tienes o qué? Pues llegué a orinar sangre, la boca me sabe en ocasiones a metal, a ratos no tengo ganas de nada y de la alegría pasó a tristeza de forma muy brusca. Me ha dado mareos y no puedo concentrar con facilidad. Luego a ratos me da una comezón en la piel bien fuerte, no puedo parar de rascarme. Me dijeron que me harán más estudios, pero pues tengo que acudir a un hospital más especializado. Lo que no me deja descansar es lo del agua contaminada con metales pesados. Ay, Juan, pues cuídate mucho y ya verás que todo irá mejor ahora que estás en tratamiento médico. Ojalá, le estoy echando muchas ganas, apenas con 18 años y ya con estas broncas en mi salud. Oye, por cierto, vas a ir a la reunión informativa de hoy. Es sobre esto mismo, sobre el agua contaminada con metales pesados. Sí, amigo, ahí nos vemos. Ay, caray, pues sí. Daño renal por contaminación por el consumo del agua contaminada con metales pesados. ¿Por quién? ¿Quién es el negligente criminal? ¿Quién es el que arranca vidas de familias, ilusiones, juventudes, quizá una vida en la tercera edad con mucha esperanza de permanecer? Esto es lo que está pasando en Poncitlán. Este es el tema del día de hoy, un tema complicado. Y vamos a escuchar una información del periodista Ignacio Pérez Vega, el cual ha dado seguimiento al tema desde Canal 44. Desde tu perspectiva como periodista, ¿cuál es el estado de contaminación del agua por metales pesados en Poncitlán? Actualmente, el gobierno estatal es el que está más involucrado en la atención de las comunidades de Poncitlán afectadas por la contaminación del agua que están ellos consumiendo y que les está generando afectación en los riñones. Creo, por ejemplo, que el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, ha hecho un compromiso de atender no solamente el tema en este momento de la contaminación del agua y sus efectos, sino lo que es más profundo, que es el tema de la pobreza que se vive en esas comunidades. Una pobreza estructural que va a requerir justamente la intervención de los 3 niveles de gobierno, desde el ayuntamiento, por supuesto gobierno estatal, pero también gobierno federal. Creo que el gobierno federal es el que más ha desatendido por el problema de la contaminación del agua en las comunidades de Poncitlán, y creo que a pesar de este compromiso hecho por el gobierno estatal, aún sigue habiendo pendientes. Por ejemplo, los habitantes han solicitado que se dé la atención médica de los enfermos renales en la propia comunidad, porque a ellos les implica traslados hasta Guadalajara
con el consiguiente problema de el pago del transporte y pues el tiempo también que esto lleva, así que creo que es uno de los pendientes que se tiene. También creo que algo fundamental es saber a ciencia cierta qué está causando el problema. Sigue habiendo todavía algunas dudas de si es solo el agua contaminada la que está generando los problemas de salud entre los pobladores o si también influye en otros temas, justamente como lo comento, el tema de la pobreza. Bien, pues ese es el tema del día de hoy y nos acompaña el licenciado Francisco Vázquez Mendoza. Ha tomado el tema de la contaminación de agua por metales pesados en la región de Poncitlán, Jalisco, como un tema de investigación ambiental, y le agradecemos muchísimo el que esté aquí en Atmósferas 2.0 para platicarnos sobre esta gravísima situación que están viviendo los habitantes de ella. Hola, ¿qué tal? Gracias licenciado, por la invitación y Gracias. Un gusto estar por acá. Gracias. ¿Cuál es el estatus de la situación en Poncitlán en este momento? El periodista Nacho Pérez Vega dice algo al final que es muy interesante. Se sospecha fuertemente por el agua, ¿no? Por los metales pesados. Sí. Pero yo creo que todavía no sabemos la causa que lo está generando. No hay un trabajo científico, un análisis a fondo que concluya. Yo creo que hay sospechas de la misma agua que se las distribuyen, se las pasan a ellos en sus casas, pero también la contaminación del lago, y incluso no se descarta, ¿no?, a otras opciones o cosas, ¿no? Creo que lo más importante sería ahora saber qué es lo que está causando la enfermedad en esta población específica. ¿Por qué estas características especiales de enfermos, ¿no? ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué la ausencia de diabetes o hipertensión arterial? ¿Por qué en algunos casos se presenta que no crece el riñón? O sea, hay varias cosas que yo como periodista son preguntas y que sería importantísimo de parte del Estado encontrar esas respuestas. Licenciado Francisco, ¿desde cuándo se presenta o se manifiesta con más claridad esta situación? A lo mejor en mucho tiempo los casos eran aislados y es hasta hace poco. Hay un momento clave que es 2007, que es cuando varios habitantes de la población se dan cuenta que no es normal que el vecino, que el pariente se estén enfermando del riñón. Sí. Hay una voz de alerta de don Andrés Loza que va, él conoce al doctor Joel Robles y el doctor Joel Robles lo acompaña a la población. Empiezan a hacer cuestionarios, empiezan a meterse a las casas y empiezan a descubrir gente enferma que incluso no había sido atendida. Entonces ya el doctor empieza a diagnosticarlos, los manda al hospital civil y empiezan a aparecer casos de insuficiencia renal, ya en un estado de nivel 3 o 4, cuando ya están más o menos graves, ¿no? Y es cuando el doctor Joel Robles lanza la voz de alerta ante la Secretaría de Salud. Estamos hablando del 2007. Yo creo que ese es el momento en que la población comienza a ser consciente. Son 9 años, licenciado Francisco. Sí. Entonces comienzan a ser conscientes de que algo está pasando, y lo más grave es que la Secretaría de Salud lo sabe por el propio titular y no hace nada. Yo confirmo esto por entrevista con don Andrés, que fue el habitante de la población de ahí que lanza la voz de alerta, acompaña al doctor Joel Robles, y también platico con la hija de don Joel, porque el doctor pues ya falleció, pero conozco a la hija, y la hija incluso ¿A Nora Robles? Les mandamos un cariñosísimo saludo, Nora. Incluso generosamente me comparte algunas de las documentos que ellos sacan de esa época, de algunos de los resultados de las encuestas que hace en la población. Y yo platicando con don Andrés, que es, digamos, como la primera persona que en este momento no aparece mucho dentro de los activistas, pero es una persona que justamente hace 10 años fue muy activo. Él me cuenta que desde ese momento empiezan a ir a la iglesia
por ejemplo, a avisar en las misas que todos los que tuvieran enfermos se acercaran, o también el doctor lanzaban convocatorias para que la gente fuera a reunirse y hacerles recomendaciones, justamente con esta hipótesis de que es el agua la que los estaba enfermando. Entonces, para decirles mucho cuidado con el agua. Platicando con don Andrés, él me cuenta que él, cuando empieza a platicar con sus habitantes, sus compañeros de pueblo, empiezan, digo, esto es de manera empírica, que empiezan a darse cuenta que los primeros enfermos son como del 2001, 2002. Digamos que ese es el momento en que empiezan esos casos aislados, y esto coincide en el caso de Abel, un joven que es como de los primeros trasplantados. A él lo trasplantan en el 2004. Entonces, si pongamos como 2000, 2001, 2002 como los primeros años que registran casos de insuficiencia en San Pedro Itzicán, y si el doctor Lozano dice que este mal tiene un promedio de entre 5 y 8 años de incubación en el cuerpo, no incubación, no sé si... Desarrollo. Entonces podríamos decir que en torno al 1995, 93, 95, 96, algo sucede en esa población, que es lo que empieza a detonar casos de insuficiencia renal, poco a poco aislados en un caso, pero que para el 2007 ya eran muy significativos, y en el 2010 ya era muy fuerte, porque la misma Secretaría de Salud reconoce que los casos de insuficiencia renal en Poncitlán estaban 3 veces más que en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Bien, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Trámite de tarjetón en el Hospital Civil de Guadalajara. Paso 1. Debes acudir al módulo de registro de consulta externa de primera vez, ubicado en la planta baja del edificio de consulta externa de especialidades, donde se te otorgará un número de turno. Paso 2. Debes dirigirte a ventanilla y proporcionar tus datos para la elaboración de tu expediente. Paso 3. Con el número de turno en mano, pasa a caja y realiza el pago de tu trámite de consulta de primera vez. Si no cuentas con recursos económicos, acércate al personal de trabajo social. Paso 4. Debes dirigirte a la sala de espera y permanecer ahí hasta ser llamado para tomar tus signos vitales y recibir una valoración médica. De 0 a 15 años, ve al área de consulta externa del piso 1 del edificio. Si eres adulto, ve a la planta baja del edificio en el área de consulta externa de primera vez. Paso 5. Después de la valoración médica, regresa y permanece unos minutos en la sala de espera, hasta que el personal de trabajo social de la institución te haga entrega de tu tarjetón.
Estamos conversando con el licenciado Francisco Vázquez Mendoza. Él es periodista y ha tomado como parte de sus últimas investigaciones el caso de los enfermos, las muertes de la región de Poncitlán, Jalisco, por contaminación que inducimos por varias informaciones, que puede ser el agua contaminada con metales pesados, pero que igualmente esta contaminación podría ser difusa. Aquí lo que da un sentimiento fuerte, licenciado Francisco, es cómo no se ha llevado una investigación forense ambiental y una investigación en otro tipo de ámbitos para saber qué es lo que está causando el daño a la salud y hacer esas investigaciones que sí se hacen en México, porque en México tenemos los mejores especialistas. Claro, se necesitan recursos. Cualquier investigación y sobre todo de agua necesita bastantes recursos económicos y de todo tipo para llegar a conclusiones verídicas. Aquí el problema es, licenciado, cómo o por qué no se han destinado los recursos necesarios, no solo para la atención de la gente, sino para saber qué exactamente está causando el daño mortal a estas personas. No hay hasta la fecha una investigación que se acerque a lo concluyente de por qué la gente está muriendo por daño renal. No, hasta ahora no, tanto de la Secretaría de Salud como de otras instituciones no lo hay. Hay sospechas, pero no la hay. Licenciado, aquí lo interrumpo, pero no la hay porque no hay investigación, o no la hay, ¿por qué no la hay? Esa es una buena pregunta, ¿por qué no la hay? Yo no sé si en la Secretaría de Salud ya lo investigaron o van avanzando, pero en realidad es que no han mostrado nada. ¿No socializan las informaciones? A mí me causa extrañeza algo. Hace un año, justo por estas fechas, es cuando el tema se vuelve mediático. Uh-huh. Es cuando empieza a salir en medios. Todo el mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, todo mayo, fue un tema que salió en todos los medios varios días, durante varias semanas. Y me llama la atención que justo en ese momento la Secretaría de Salud manda a toda una cuadrilla de trabajadores para hacer un barrido, que le llaman, que es empezar a detectar a los enfermos, a hacer pruebas. Entonces llama la atención que como si de pronto los hubieran agarrado con las manos en la puerta y no tuvieran nada a la mano. Es hasta julio que el Secretario de Salud empieza a dar resultados de los enfermos que van detectando, pero eso es todo, no está diciendo, reconoce que es un problema que tiene 15 o 20 años, a mí me lo dijo en una entrevista, uh-huh. Pero al momento de preguntarle, bueno, ¿y cuáles son las causas? Siempre se habla de que es multifactorial, lo cual... Sí, es una contaminación difusa, pero por Dios, sí. O sea, el señorón es una persona muy estudiada. Todos saben que las investigaciones científicas requieren cuadros científicos para poder llegar a conclusiones verídicas y cruzar médicos y todo aquel especialista que está haciendo investigación sobre el agua. Simplemente el IMTA, licenciado Francisco, sí. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tiene gente tan capaz y tiene laboratorios tan especializados. No me digan que no pueden cruzar la información. Claro. La gran pregunta es eso, ¿por qué? O sea... desde que llegué hace 10... Se les van las grillas, ¿no? 9 o 10 meses que llegué a la comunidad, siempre se habla de los estudios que se han hecho del agua. Entonces siempre están los que dicen, es el agua porque aquí están los resultados de que está fuera de norma y hay metales pesados, ¿no? Y aclarando, licenciado, la norma no quiere decir que no sea bioacumulativo, nada más es que no te mate en el momento. Claro. Son normas flexibles que no se han endurecido y es lo que mucha gente ha pedido por tantísimos años. Entonces, perdón... Es como poquito veneno, ¿verdad? Sí. Poquito veneno no te mata, pero los metales pesados son bioacumulativos en el cuerpo. Claro. Y entonces, licenciado... Entonces, mi pregunta es porque si tienen acá una posible causa y acá ya la consecuencia, los enfermos, la pregunta es ¿por qué no se hace un estudio tal cual para ver si se une y ahí está el problema? O si no está, para buscar qué otras causas lo están provocando, ¿no? Yo la verdad que tengo muchas preguntas, más que pensar en el agua,
específicamente en el agua termal que sacan en 2 pozos que están por ahí. Sí. Yo creo que habría que ampliar la investigación para saber qué es lo que está pasando de acuerdo a la característica de los enfermos y también viendo otros casos que están sucediendo similares en otros lugares del país y del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que una investigación seria, en el caso desde la Secretaría de Salud, es hacerlo, ¿no? Y lo que me preocupa es que desde hace un año se hizo el tema mediático y un año después no tienen prácticamente ningún avance en la investigación. No, pues es que no se pusieron a trabajar. Entonces está el otro trabajo que es de la Universidad de Guadalajara, sí, del doctor Felipe Lozano. La mesa de trabajo, se hizo una mesa de trabajo, ¿verdad? Colegiada. Sí. Y yo quisiera, licenciado Francisco, que platicáramos sobre esto y del trabajo del doctor Felipe, que ha trabajado mucho en la ribera de Chapala con niños y mujeres embarazadas. Pero vamos ahorita a una información de producción y volvemos. La contaminación de las aguas del lago de Chapala desde San Pedro Itzicán no es un mito. Se trata de una situación real que pudo ser constatada por el equipo de señal informativa en el mismo sitio donde los escurrimientos del drenaje de la población llegan al lago y las aguas negras se mezclan con las de la laguna, por lo que se forma algo muy parecido a un pantano que contamina a peces y a las personas que consumen aquello. Escuchemos al trabajador de la construcción, Aureliano de Jesús, vecino de San Pedro Itzicán. No, pues sí, en muchas casas se está pasando la misma situación. Ajá. Porque ya no tiene corriente esta cosa. Ya no tiene está corriente. Saturado. Está saturado, sí, exacto. ¿Y la planta de tratamiento dónde está ubicada, señor? La planta tratadora está para allá, para el barrio del Rincón, hasta la Rinconada. Y desde luego que las consecuencias no son como para pasarlas por alto. Urge que el gobierno ponga remedio en esa población, nos comenta Aureliano de Jesús, vecino de San Pedro Itzicán. Por causa de este mal olor. Ajá, y del agua. Y del agua. Ahorita si usted se fija, pues usted ahorita que llegó, los niños andan pescando ahí donde toda el agua está. Ajá. Todo lo del drenaje está corriendo. Está corriendo ahí. ¿Cómo se está? No, pues se vienen las fiebres. Ajá. Por medio del mal olor. Ajá. Se vienen las fiebres, se vienen las enfermedades y causa de eso los niños se mueren. Con imágenes de Gustavo Jiménez, señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Agradecemos a Canal 44 y al reportero Rodolfo Chávez Calderón por hacernos el favor de facilitarnos contenidos. En la entrevista pasada escuchamos al reportero Ignacio Pérez Vega, igualmente de nuestro canal 44. Oiga, licenciado Francisco, ¿qué sentimientos tan fuertes surgen en el sentido de que como son pobres que se mueran, ¿no? Así les ha pasado por al menos 15 años y le sigue pasando, ¿no? Sí. Es una población muy indefensa en muchos sentidos. Llama la atención que estén así ahora en un estado que estamos exportando tantos alimentos y ahí no tienen alimentos para comer, ¿no? Cerca a 30 kilómetros de donde hay una de las poblaciones más importantes de extranjeros en México, ¿no? Es una comunidad... ¿Ajijic? Sí, claro. Muy Chapala. Muy hermosa. Sí, pero es justo esos contrastes, ¿no? La pobreza y la riqueza. La pobreza y la riqueza. Sí. En una zona de Ajijic, Chapala, donde cuesta, no sé, $500 el metro cuadrado, y en el otro extremo, $500, una familia nunca los verá, ¿no? Yo tengo información, el licenciado Francisco Vázquez Mendoza, que en estas regiones hay muchas fábricas de muebles que utilizan mucho solvente. Ahora, platicábamos sobre la planta de tratamiento, escuchamos a Rodolfo Chávez Calderón que le preguntaba a la persona sobre la planta de tratamiento, pero ya sabemos que las plantas de tratamiento funcionan un día sí y la semana no, y además que no están aptas para recibir ningún metal pesado. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0.
Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. No es ningún secreto que el mundo se encuentra en un punto crítico, donde los cambios en nuestra manera de vivir determinarán la forma en que los conocemos hoy en día. Muchas veces necesitamos de datos más concretos de la manera en que nuestro estilo de vida afecta nuestro entorno. Por eso, hoy en Planeta Multicolor te proporcionaré algunas recomendaciones para que construyamos un mundo mejor, niños y jóvenes. Trata de mantenerte ocupado. En este mundo siempre hay personas, flora y fauna, que necesitan de tu vitalidad, interés e imaginación. Procura leer de vez en cuando algún clásico. ¿Sabes? Fueron sabios. No quieras comerte el mundo a puños. Si tuviste la fortuna de poder estudiar, comparte tus conocimientos con otros que no han tenido la misma oportunidad. Conoce primero tu colonia, tu ciudad y tu país, antes que otros lugares. Realiza un listado de lo que crees que deba de cambiar. Revísala continuamente. Anota si tú has ayudado en algo para lograrlo. Reportó para Atmósfera 2.0 Eduardo Rubalcaba. Gracias, Eduardo Rubalcaba. Mira, que ya nos está diciendo que los niños y jóvenes se ponen la camiseta de la actitud, ¿no? De la actitud positiva por un mundo mejor. Conversando con el licenciado Francisco Vázquez Mendoza sobre la situación gravísima que acontece a los habitantes de una región cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, que es Poncitlán, Jalisco, y que hay muchos factores efectivamente que están interviniendo para que la gente esté sufriendo específicamente un daño renal, entre ellos la pobreza, que suma, pero que no es el factor determinante. En la pausa, el licenciado Francisco me comentaba de un caso en Centroamérica en donde los trabajadores de los invernaderos estaban siendo invernaderos, ¿verdad? De la zafra. De la zafra de la caña. Exacto, de la zafra de la caña. Estaban siendo afectados, se presume que por químicos utilizados ahí, y que presentaban síntomas muy parecidos a los que manifiestan los habitantes acá en Poncitlán, solo que la diferencia son las edades. Me decía el licenciado Francisco que ahí es más hacia los adultos jóvenes, entre 25 y 40 años. 45, y acá son muy jóvenes. Muy jóvenes, así es. En Poncitlán son muy jóvenes. Pero usted me estaba comentando de la investigación del doctor Felipe Lozano. Antes de llegar a San Pedro, él mismo me contaba que estaba trabajando en el área de Jocotepec, justamente el tema del metilmercurio entre los habitantes. Digo, es un trabajo que lo lleva ya iniciado, no sé en qué etapa vaya, pero sí está documentando que sí hay una afectación entre los habitantes de la Ribera de Chapala por este problema. Este problema ya se había presentado en el 2010 y fue una polémica que habría que recordar, porque incluso se empezó a hablar del metilmercurio en los peces, bajó mucho la venta del pescado, los pescadores se quejaron, el secretario de Salud en ese tiempo, Alfonso Petersen fue, y me acuerdo que en una de las declaraciones decía, pues sí puede haber un daño, pero si ustedes habitantes no comen mucho pescado, no hay problema, nada más coman poquito.
Entonces fue una declaración un poco desafortunada. Entonces justo yo la entrevistaba hace unos meses diciéndole, bueno, ¿de veras no vieron algo más, no estudiaron algo más justo a propósito de esta polémica y esta denuncia que había ya de los habitantes de San Pedro? Sí. Y me decía, no encontramos algo anormal y por lo tanto no se hizo un trabajo más a fondo. Es que, licenciado Francisco, volvemos a lo mismo. No se hace investigación científica. Me consta que el doctor Felipe Lozano, ha hecho maravillas con los pocos recursos que tienen y siempre con el apoyo universitario. Así es. Pero eso no es suficiente para hacer una investigación que extienda hacia diferentes regiones. Aunque él llega a San Pedro por interés personal, sí, y con su equipo de trabajo, sí, y con sus propios recursos. Sí. Él trabaja así de enero a julio, pero a partir de agosto es cuando ya empieza un trabajo apoyado desde la rectoría y creo que ya incorporaron a muchísima gente, hicieron un equipo multidisciplinario. Yo creo que habrá que esperar con mucho interés los resultados de este proyecto de investigación en unos meses, porque efectivamente yo creo que se acercarán o encontrarán la causa. Ellos incorporaron a Leonardo Trasande, que es un investigador experto con un reconocimiento a nivel mundial. Él ya vino a San Pedro, ya se llevó muestras de cabello. Sí. Creo que va a ser interesante combinar todas estas cosas que están viendo, los metales pesados, el metilmercurio, el aire, los lodos, los químicos. Yo creo que en unos meses pudiera acercarse a saber qué está pasando, pero bueno, sí llegaron tarde las instituciones a este lugar después de decenas de muertos. Quiero compartirle, licenciado Francisco, y al auditorio, que el licenciado Felipe Lozano, el doctor Felipe Lozano, logró un financiamiento de la Comisión para la Cooperación Ambiental por el interés del caso específico que él estaba trabajando sobre niños y mujeres embarazadas. Esta investigación interesantísima del doctor Felipe Lozano, al cual le mandamos un cariñosísimo saludo. Pero esta investigación, de este tipo de investigaciones, es lo que se tiene que replicar en Poncitlán. No me digan que no. Claro. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho? Bueno, yo creo que y si no hay recursos, licenciado Francisco, hay que buscarlos. Y más por este tipo de enfermedades que sabemos que ya están catalogadas como producto de un medio ambiente contaminado. Son enfermedades nuevas, relativamente nuevas, producto de este mundo que cada vez contaminamos más y en el cual ya hay una consecuencia, y la consecuencia está específicamente en una serie de municipios que ahí están los casos, ¿no? Vamos a escuchar a la doctora Ruth de Celis. Doctora, ¿qué síntomas presentan las personas que están expuestas a metales pesados? Pues son diversos síntomas, pero los más conocidos son dolores de cabeza, problemas para respirar, puede ser una sensación de confusión, dolor en los ojos, visión borrosa, náusea, puede ir a vómito, pero algunos síntomas que muy pocas personas pueden percibir son los que se ocasionan en el tracto digestivo, la sangre, por ejemplo la intoxicación por plomo. Básicamente se da los síntomas porque hay una falta de oxigenación, porque el plomo obstruye la función del transporte de oxígeno. Y una de las cosas que también poco se asocia con la exposición a metales pesados y que nosotros hemos estudiado más son los síntomas conductuales. Las personas pueden volverse más agresivas o en otros casos pueden volverse más pasivas. Doctora, ¿estos daños que menciona son irreversibles? Va a depender mucho del estado de salud de las personas que tienen al inicio de la exposición, pero también de sus hábitos de alimentación. En el caso de las personas que llevan una vida, digamos, más saludable, los daños sí pueden ser reversibles porque nunca se van a agravar. Se están eliminando los metales pesados, entonces no llegan a ser una mella en su salud. En el caso de las otras personas, pues efectivamente los daños van a irse acumulando porque los metales pesados se acumulan en el cuerpo y pueden causar grandes problemas de salud.
Bien, estamos conversando con el licenciado Francisco Vázquez Mendoza. Él es periodista e investigador que ha tomado el caso de Poncitlán y su contaminación difusa y las muertes por esta contaminación y todos los que están en este momento padeciendo algún tipo de mal, específicamente daño renal. Y gracias a la doctora Ruth de Celis, ella es especialista, es experta, ha hecho mucha investigación en cuanto al daño de los metales pesados en el organismo, específicamente. Licenciado Francisco, en este momento, ¿para dónde ve usted que va esta situación de este gravísimo problema? ¿Hacia dónde va? Bueno, lo que se ve es que el Estado llegó a Poncitlán, ¿no? Llegó tarde, pero llegó. Llegó. En los últimos meses ya se nota la presencia, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo se nota la presencia? Efectivamente, lo mencionaba, creo que Ignacio Pérez Vega, que la presencia del CEDIS está ahí. Y sí está presente y está apoyando, por ejemplo, con los caminos. O sea, antes no tenían caminos, ahora ya les están creando unos buenos caminos. Están elevando la calidad de vida, sí, por decir. Entonces, ya llegó una ambulancia, que era lo que pedían desde siempre, tener una ambulancia, porque no tenían cómo sacar a los enfermos, que de pronto se agravaban, ¿no? Siempre tenían que andar pidiendo ride, ¿no? ¡Qué barbaridad! O salían en los camiones y no estamos en África, ¿verdad? No estamos en África, es aquí en Poncitlán. Sí, entonces creo que... Ya llegó la ambulancia, ¿y qué más, licenciado Francisco? Bueno, están llegando varias cosas, pero yo creo que no llega todavía lo más importante, que es la atención de todo, o sea, la detección de todos los enfermos. Es urgentísimo detectar a todos los enfermos, los que ya llevan en alguna etapa de la enfermedad, en la etapa 1 o 2, ver y tener una atención para que fuera reversible. Hay ocasiones en que es reversible la enfermedad renal. De acuerdo, vamos a ir a una pausa y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Nos enorgullece presentar en ¿Quién es quién? A Jacques-Yves Cousteau. Nació en París. Fue un oficial naval francés, explorador e investigador que estudió el mar y varias formas de vida conocidas en el agua. Fue además una de las primeras personas en defender el medio ambiente marino de la contaminación, apasionado por encontrar y descubrir todas las especies que habitan los mares del globo terráqueo. Se recuerda sobre todo a Cousteau por haber sido el coinventor de los reguladores utilizados todavía en el buceo, principalmente por la sencillez y fiabilidad de su mecanismo, así como por su ligereza y facilidad de transporte durante las inmersiones. Cousteau era un fotógrafo y cinematógrafo subacuático y fue el primero en popularizar las películas submarinas, las películas y series documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque, el Calypso. Bien, agradecemos a Zaira Quiñones y al programa Atmósferas TV por habernos dado contenidos en la sección de Sembrando Conciencia. Pues platicando ya en la parte final con el licenciado Francisco Vázquez Mendoza, él es periodista, investigador que en este momento, en este tiempo, ha tomado el caso de todo lo que está aconteciendo en esta región, Poncitlán, Jalisco,
son regiones hermosas, pero como nos ha explicado el licenciado, en donde es la pobreza y la riqueza el contraste, ¿verdad? En donde en la ribera de Chapala podemos encontrar pues lugares de mucha riqueza y en contraste está Poncitlán con muchísima pobreza. El licenciado en la pausa me compartía un cuestionamiento y me decía, aquí la duda más grande es por qué las instituciones no están haciendo un trabajo colegiado para llegar a la causa de la situación y entonces no solamente implementar acciones paliativas, sino atacar las verdaderas causas. Claro, el tema de la insuficiencia renal es la que más ha llamado la atención, pero hay bastantes enfermedades, otras enfermedades, también en un porcentaje alto que habría que ver si son más o no, pero yo creo que sí vale la pena estudiar qué otras afectaciones se están presentando en la población. Ya sabemos qué tipo de enfermedades, ¿no? Hay problemas neuronales, del habla, de los pies chuequitos que no se les desarrollan. Entonces, creo que el problema es mucho más complejo. Entonces, vale la pena que el Estado, es su obligación investigar qué está pasando para hacer prevención. Y no solamente ahora lo que está sucediendo, que es ir a atender. Que llegue toda esa ayuda de manera ordenada, coordinada entre las instituciones, dentro del mismo dentro del mismo gobierno del Estado y de las universidades, para que esos millones de pesos que de pronto llegan, no lleguen como en otras ocasiones, nada más como aventarlos, ¿no? Pero que no haya un impacto clave e importante, ¿no? Licenciado, ¿cómo fue que usted dijo, esta investigación es mi tema? Los temas se dan también por empatía. Entonces yo empecé a ver la nota y sentí una enorme empatía por el tema, sobre todo porque veía notas de declaraciones, tanto de los activistas como de los funcionarios, entre la población y los funcionarios, pero no veía a la gente, no veía a los enfermos, no veía los testimonios de la gente que está padeciendo esa enfermedad. De esa manera es que la fotógrafa Paula Islas y yo decidimos ir para conocer la población. Y al llegar y conocer la población, conocer la pobreza, que en ese momento no se hablaba en los medios, de ver esta población tan vulnerable a unos cuantos kilómetros de la capital del estado, y en un lugar tan hermoso también, es que decidimos seguir yendo, no solamente ir 2 o 3 veces, sino ir constantemente para ver qué estaba pasando ahí, y por eso es que te enganchas con los temas y ves que aquí algo está pasando, es algo muy interesante y a la vez trágico, ¿no? Licenciado, entonces en este momento no ve una articulación suficiente y eficiente de las distintas dependencias gubernamentales. No hay una coordinación. Hay un trabajo, sí se ve activo, permanente de CEDIS, pero en sí de todas las dependencias lo están intentando. En algún momento, hace como mes y medio, fueron de la Secretaría de Salud, algunos casos de La Barca, en este caso, de la región sanitaria de La Barca, fueron de la Secretaría de Educación, de CEDIS y alguna otra dependencia. Creo que ahí intentaron hacer un orden, al menos desde el gobierno del estado, pero hace falta que trabajen mejor y también que se haga trabajo con la Universidad de Guadalajara en estos casos, y sobre todo, punto clave, en el caso de la enfermedad renal se crea todo un grupo de personas que ya existen, que son las ONGs o asociaciones civiles que apoyan con medicamentos, que llevan líquidos para la diálisis, pagan hemodiálisis. Creo que hay muchísima gente que está en torno a, que puede apoyar y que está apoyando, y que hace falta esa organización, ¿no? Y en este momento, ¿la Universidad de Guadalajara tiene alguna investigación muy específica en la zona de Chapala? Sí, están trabajando el doctor Lozano. Él tomó agua caliente, que es la población que está a un lado de San Pedro, la tomó como prueba de estudio. Ellos están trabajando efectivamente primero para detectar a todos los enfermos de esa comunidad y empezar a analizar la enfermedad, estar viendo qué es lo que les está causando
el daño, en qué momento y de qué manera está ingresando a su cuerpo. Creo que es un trabajo interesante que está haciendo la Universidad de Guadalajara, que incluso ya no supe si lo aceptaron o no. La UNAM se acercó a tratar de apoyar. Ellos proponen que también se haga un estudio genético. Hay la posibilidad de que también se haya presentado alguna alteración genética en esta población, que es lo que esté causando el daño. Ay, bueno, son temas muy difíciles, pero son aconteceres de un mundo desarrollado con estas inconsistencias en donde poblaciones como Poncitlán, Jalisco, una región hermosísima, queda rezagada en el progreso, en la dotación de servicios, en la educación, en todo sentido, en la justicia, en su derecho a un ambiente sano. Licenciado, pues llegamos al final del programa. Claro. Y me gustaría que nos dé un mensaje final. Sí, ¿qué mensaje? Yo creo que hay muchas cosas que se deben saber y confío en que se sepan, ¿no? Se sepan. Sí. Porque efectivamente lo más importante aquí sería la prevención. Entonces hay que saber qué está pasando ahí para entonces que la prevención sea efectiva. Me consta que hay grupos importantes dentro de la población ya muy interesados, muy activos, que son los aliados y además tanto de las instituciones como del gobierno, pero además son los que están peleando por su propia comunidad. Esa es la otra historia que no se ha contado. Esos grupos desde la misma comunidad, creados por habitantes que están trabajando por su comunidad. Liderazgos naturales, ¿verdad? Liderazgos naturales, bastantes buenos, son muy interesantes. Me ha tocado que se escucha mucho Enrique Lira porque es el que más activo, pero hay habitantes como don Jaime, como don Juan, Anita, de la Brigada de Protección Civil, son gente que están trabajando. Agradecemos a la CEMADET Jalisco por el apoyo para la realización de este programa, igualmente a los hospitales civiles de Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUPA. Quiero agradecer a los dos chicos que escuchamos en la dramatización inicial, que es Alex García de Alba González y Mina Ferretti. Muchísimas gracias, chicos que estudian actuación. Bueno, pues hoy sabemos un poquito más de este tema que se ha venido discutiendo en los medios, discutiendo en diferentes foros sobre la contaminación que sí mata, ¿verdad? Que sí mata, no es una ilusión, no es un chisme, no es una cosa de oídas. La contaminación mata y es importante que el Estado como órgano regulador y rector proteja a sus habitantes. Yo invito y felicito a los habitantes de Poncitlán que están haciendo esta labor de defenderse, de defender su tierra, de defender su agua, de defender su vida, su salud. Son víctimas, y como víctimas tienen que ser resguardadas y protegidas por el Estado. Pues esto fue Atmósferas 2.0. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.